Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Quiroz. Junto a mi compañero Kevin Rodríguez estaremos hablando de lo que es la introducción al derecho laboral. Dándole inicio a esta presentación, debo decirle que la historia del derecho laboral en Panamá se da por la legislación panameña en busca de proteger los servicios públicos. Esto se habla desde la década de los 20, 30 y a inicio de los años 40, creando así normas laborales para la protección de aquellas personas jubiladas y pensionadas. Además, se otorgaban licencias de maternidad. Posteriormente, se crearon licencias de derecho a las sectores, a las personas, a las embarazadas del sector público, y luego esto se expande al sector privado. También debo mencionarle que en 1924 se promueve el primer Código de Trabajo. Un año anterior se habían creado las oficinas de registro, y en 1920 se había ratificado el Tratado de Versalles, que más que nada esto le ponía el fin a la Segunda Guerra Mundial y creando así la Organización Mundial del Trabajo. También es importante señalar que en 1914 se rayó en el mundo el afán por aquel llamado estado del bienestar, ya que en Panamá se había experimentado desde el año 1851 la presencia de huelgas salariales, y esto así provoca la creación de la legislación panameña, eh, ya que cuando Estados Unidos militariza la zona del canal, prohíbe las huelgas y sindicatos hasta el año 1907. Derecho laboral en Panamá. Eh, el derecho del trabajo es una disciplina jurídica. Nació con el propósito de equilibrar desigualdades económicas. Estas fueron las palabras del profesor de Derecho de Trabajo, Pierce Roma, redactado en su libro de Derecho del Trabajo. Según el Código del Trabajo de 1947, nos dice que la finalidad de esto es establecer derechos que requieren al obrero empleador, creando así ciertos equilibrios en relación al trabajo, ya que el empleador, por su valor económico, tiene cierta ventaja sobre el trabajador, y que en esto busca que no se ponga absolutamente al trabajador encargado de prestar o ejecutar un servicio a favor del empleado. Dentro de las características del hecho laboral, debo decirle que que se consagra un mínimo de garantías indurables, que es más que nada las relaciones que se colocan en base a la justificación social, fijando una especie de protección estatal en beneficio a los trabajadores. Luego de esto tengo que es un derecho autónomo, que solamente se aplica al Código de Trabajo, regulando las relaciones obrero-patronales. Seguido, tengo que son normas que son incorrumpibles. Esto quiere decir que el trabajador está imposibilitado a la privatización. Sus normas son de orden público, son de obligatorio cumplimiento. Es un derecho que crea desigualdades jurídicas y que al mismo tiempo tiene a corregir desigualdades de derechos. Es un derecho de protector, que es más que nada la protección hacia los trabajadores. Centra tres funciones principales, que son igualdad salarial, la norma mínima y la protección. Sus normas producen efectos inmediatos, claro que sí. Esto emite la protección hasta a los trabajadores, y además de esto tiene tendencia hacia relaciones colectivas, que más que nada tienen la posibilidad los trabajadores de hacer huelgas, crear sindicatos, confederaciones y federaciones. Contrato y relación del trabajo. Según el artículo 62 del Código de Trabajo, se entiende que para controlar individualmente el trabajo, o cualquiera que sea su denominación, es conveniendo verbal o escrito, mediante el cual una persona se obliga a presentar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra. Sin embargo, bajo la subordinación o dependencia de esta, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea acto que lo origine. La presentación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica.
La presentación de un trabajo es aquella que se refiere al párrafo anterior. El contrato cerebral se produce los mismos efectos. La existencia de las relaciones del trabajo determina la obligación de pagar el salario. Luego lo dejo con mi compañero Kevin Rodríguez. Doctrina del derecho laboral. Desde la perspectiva doctrinal podemos definir el contrato de trabajo a partir de las siguientes premisas. Es aquel en el que una persona se compromete a realizar una obra o a prestar un servicio a una empresa, por cuenta y bajo dependencia del empresario y bajo remuneración. La doctrina asigna al contrato de trabajo las siguientes características. La primera, que es un contrato principal, no condicionado a otro contrato. La segunda, que es un contrato personal e individual entre el trabajador y el patrono. La tercera es un contrato bilateral entre las partes mencionadas. La parte número 4, que es un contrato oneroso comuni comunitativo. Cada parte de estos recibe un equivalente y las prestaciones son ciertas y determinables. Y por última parte, es un contrato consensual. Cada parte hace un sacrificio y se perfecciona con el consentimiento de la parte. Deberes principales por parte del trabajador. Como vemos, A, que debe ser suministrado el trabajo. B, debe de deber de rendimiento diligente. Y la C, deber general de respetar los derechos del empresario. Como siguiente tenemos los derechos del trabajador. Eh, Como en el primer punto tenemos cumplimiento de los deberes del empresario, tales como seguridad social, la inspección de la inspección de la inspección de seguridad y salubridad de los lugares de trabajo por las autoridades competentes, derecho a percibir un salario y en el último punto tenemos derecho a vacaciones y una jornada de trabajo establecida en la ley. De estos se desprenden los deberes del empresario. En el primer punto tenemos de remunerar, en el segundo punto de cotizar seguro social y en el tercer punto pagar vacaciones. Por último punto, deberes de indemnizar al trabajador en casos especiales previstos en la ley. De los derechos del empresario hacer suyo los resultados del trabajo, dirigir empresarialmente las actividades laborales del trabajador, obtener resultados diligentes del trabajo, la jornada de trabajo. ¿Por qué surge la jornada de trabajo? Anteriormente al gran desarrollo del régimen gremial, pocas normas se dictaron para reglamentar esta materia. En las Cortes de los siglos IV y V se dictan disposiciones sobre jornada de trabajo. Un estatuto u ordenanza municipal de Zaragoza establece para los trabajadores de los huertos de la ciudad que solo trabajasen 8 horas continuas. Las leyes de Indias en América contenían una ley de Felipe II limitando a 8 horas la jornada para los obreros que trabajasen en las construcciones de fortalezas y obras militares. Necesidad de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el punto clave de la relación laboral y hace referencia al tiempo que el trabajador debe permanecer en su trabajo de forma activa. La jornada de trabajo afecta directamente la integridad física de la persona, por cuanto una jornada de trabajo demasiado amplia puede exigir al trabajador un esfuerzo prolongado en el tiempo superior al que le permiten las facultades físicas. Muchas gracias.